Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia es porque el gobierno es más peligroso que el virus. Así rezaba una de las miles de pancartas que se vieron en las masivas protestas de este miércoles en las principales ciudades de Colombia y que se repitieron este jueves. El principal reclamo detrás de las movilizaciones es un documento de 110 páginas que el gobierno llamó Ley de Solidaridad Sostenible, pero que distintos expertos señalan que es en realidad un rótulo para evitar llamarla por lo que es, una reforma tributaria con todos sus bemoles. Yo no veo ley de solidaridad sostenible. Se sostiene si aumenta el empleo, se sostiene si aumentan los ingresos. Y resulta que lo que yo estoy viendo es que se van a disminuir los ingresos y desde luego eso va a producir pérdida de crecimiento, falta de desarrollo económico y no va a haber la tal recuperación ni económica ni social. Sin embargo, la polémica propuesta de ley no es la única razón de las manifestaciones, en las que el miércoles se registraron varios ataques contra edificios del gobierno y el sistema de transporte y que obligaron a los gobiernos locales a declarar que queda para evitar mayores desmanes en distintas localidades. En este clima de protesta, se agrega el creciente descontento interno por los efectos sociales que ha tenido la pandemia del COVID-19 en el país, que se ha cobrado la vida de unas 72.000 personas y han llevado al aumento de los niveles de desempleo y pobreza. De hecho, el llamado paro nacional de este miércoles ha sido convocado cuando se registra el mayor número de contagios desde que se declaró la pandemia en marzo de 2020. Hoy es un día que trae para nosotros reflexiones a gran profundidad. Hoy hemos tenido el día de más decesos por COVID-19 desde que empezó esta pandemia. Concentrados en 5 municipios, más del 67% de estos casos. Hemos tenido un número importante de casos, pero también vemos cómo se avanza en la vacunación. No obstante, tenemos que ser muy conscientes que esta y las próximas semanas son semanas retadoras por el comportamiento del virus. La circulación viral puede ser amenazante y las aglomeraciones de hoy pueden ser las UCIs que se estarán solicitando 2 semanas más adelante. Entendemos el derecho constitucional para la expresión pacífica de los ciudadanos y vemos que la sociedad colombiana ha entendido los riesgos y los retos, pero también lo que hemos visto el día de hoy en muchos lugares es vandalismo criminal. Algunos sectores también anotan que la salida a las calles también tiene mucho que ver con el retraso de las campañas de vacunación masiva que había prometido el gobierno nacional. Hasta la fecha, cerca de 4 millones de colombianos, menos del 10% de la población, ha recibido la primera dosis. La reforma tributaria aprieta a los sectores de la población que más han sufrido durante la pandemia en el país, y eso no ha pasado inadvertido, explica el corresponsal de BBC Mundo en Colombia, Daniel Pardo. Impuestos a la clase media en el marco de la reforma tributaria. En el papel, la llamada Ley de Solidaridad Sostenible presentada al Congreso la semana pasada tiene como objetivo principal los siguientes 4 puntos: ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las clasificaciones de riesgo internacionales y crear un fondo para la conservación ambiental. La idea, de acuerdo al gobierno, es recaudar cerca de 23 billones de pesos colombianos adicionales, o unos 6.300 millones de dólares estadounidenses. Pero el asunto, según han señalado los críticos desde temprano, es de dónde se sacará ese dinero, y la respuesta del propio ministro de Hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla, parece aclararlo todo. El recaudo vendrá de un 73% de las personas naturales y el resto de las empresas. O sea que ni le pregunto si sabe cuánto vale un huevo o si sabe cuánto vale una libra de arroz. Yo le confieso, yo no sé. No lo tengo en mis cuentas. Me corcha, quedo como un zapato, digamos, pero digamos en el tema de los huevos, pues depende de depende de la calidad, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza. La libra de arroz también depende mucho de la calidad, no hay de todo. Digamos, de todo en ese rango. Pero no me corche, Vicky, no sea mala. No lo voy a corchar, no, porque le estoy diciendo que yo sí que es que no tengo ni idea.
Yo no tengo ni idea, no se preocupe por eso. Tal vez el punto más polémico sea el cobro de los impuestos a la renta a personas que ganan un sueldo mensual de más de $663, en un país donde el salario mínimo es de $234 estadounidenses. Además, la ley propone imponer el cobro del impuesto de valor agregado, o más conocido como IVA, que en Colombia llega a un 19% a productos de consumo básico como los servicios públicos, o sea, agua, luz y gas, servicios funerarios, objetos electrónicos como computadores o celulares y otros servicios hasta ahora exentos. La gente dice, pero ¿cómo así? Que Mire, me va a Vicky, tocar pagar impuestos sobre le voy a los decir- servicios le voy a decir una cosa. funerarios. Le voy a decir una cosa. Por ejemplo, esa es una de esas discusiones que cuando se miran tarifas Como y se que causan indignación. Sí, y le voy a decir una cosa. Inclusive yo debo decir, eso no debería tener un IVA. Hoy se lo O sea, digo. hoy usted no está de acuerdo con eso. No. Eso seguramente saldrá. Sí, pero además, mire, Quedará si por fuera. usted me pregunta por qué quedó eso ahí, no le tengo una explicación clara. Tal vez cuando se hizo la extrapolación de algunas cosas que no eran de consumo básico, etcétera, se metió ahí, pero los servicios funerarios no deberían tener. No, y presidente, un país donde la gente se está muriendo de COVID, como usted lo sabe, Sí. más de 70.000 muertos y uno Vicky, pagar en más eso, por mire, morirse si no. En eso sí se lo digo. Ahí puede ser inclusive un error nuestro desde el punto de vista de por qué terminó eso ahí. Sí, definitivamente. También se proyecta un aumento en los impuestos al patrimonio de las personas que más ganan. El proyecto contempla, entre otras medidas, que quienes tengan un patrimonio superior a los 1,35 millones de dólares estadounidenses deberán cumplir con otro impuesto, diferente al que paga de renta, del 1%, mientras que para quienes tengan un patrimonio de más de 4 millones de dólares estadounidenses, la cifra a pagar sería del 2%. El gobierno colombiano sostiene la necesidad de la reforma tributaria por causa del enorme gasto que ha debido afrontar el país para sostener los programas sociales que se introdujeron durante la pandemia del COVID-19. Porque Colombia tiene que mantener la capacidad de financiarse para financiar todo el Estado y proteger a los más vulnerables. Y entonces decidimos tomar una decisión que tiene dos elementos. Uno, Vicky, los programas sociales hay que mantenerlos. No sabemos hasta cuándo va a durar esta pandemia. Y tenemos que seguir protegiendo a los más vulnerables. Y por otro lado, estabilizar las finanzas de la nación. Yo sé lo complejo que es esto. Pero no hacer nada, dejar que los problemas se envejezan mal, lo único que va a traer es tristeza y desolación. Obrar con responsabilidad y a tiempo, pensando en los más vulnerables, es lo que debemos hacer. Para Colombia es urgente la protección a los más vulnerables y estabilizar las finanzas públicas. No hacerlo en este momento puede crear una bomba de tiempo que afecte la confianza e inversión en el país y golpee toda la nación, dijo el presidente Duque en una entrevista con el diario El Tiempo. Y agregó que está abierto al diálogo para mejorar la propuesta, pero para los críticos la respuesta a ese incremento no debe buscarse con más impuestos sobre la clase media colombiana. En vez de agobiar a la clase media y a los pobres con más IVA, se deberían eliminar las exenciones que permiten que el sector financiero haya pagado en 2020, por ejemplo, solo el 1,9% de sus utilidades de 121 millones de pesos, o 32.000 millones de dólares estadounidenses, opina el economista Salomón Kalmanovitz. De ahí parte el gran malestar que estamos viendo en las calles de Colombia, agrega. El descontento social continúa y se acrecentó con la pandemia. Nos quiere cobrar impuestos e IVA por absolutamente todo. Le va a poner IVA a la canasta familiar, a los costos funerarios, a la gasolina, a todo, porque eso es lo que quiere el gobierno, que el pueblo colombiano no salga a marchar. Y la excusa es que hay COVID, es que hay virus, pero no hay virus más grande que el mismo gobierno colombiano. Comunico a todos los de la tercera edad, no le tengan miedo a la pandemia. Tengámosle miedo a la reforma tributaria, eso sí, tengámosle miedo. Si el pueblo colombiano no lucha, no vamos a salir adelante y nos van a clavar una reforma totalmente arbitraria que nos va a llevar a aguantar hambre, a empobrecer más el pueblo, y eso es lo que no queremos. Varios sectores señalaron que parte del descontento del país tiene que ver también con los problemas que ha ocasionado la pandemia del COVID-19 y la falta de reacción de los organismos públicos para solucionarlos. Esto acrecentó asimismo el descontento que ya se había manifestado en las movilizaciones de noviembre de 2019. Estas protestas recogen la indignación que se dirige al presidente Duque, pero que son directamente hacia el modelo capitalista impuesto en el país. En estas movilizaciones se repiten las demandas de la marcha de 2019, implementación del proceso de paz, evitar que se cometan más masacres
y cambia el modelo económico, señala Pardo. Bueno, este mensaje es para la gente de Colombia. Yo sé que yo no soy colombiano, pero me mandaron tantos videos ayer de la manifestación que termina afectándome. Lo que ustedes hicieron fue histórico y nadie va a borrar eso. Cerca de 1 millón de personas manifestándose pacíficamente, eso es histórico. Los gobiernos, por lo general, cuando se asustan, tratan de desestabilizar, creando grupos de vándalos, pero esos son trucos viejos que ya nosotros conocemos y las nuevas generaciones no van a caer en eso. Lo importante es que no politicen esto. O sea, este mensaje no es para que los grupos de izquierda ahora cojan este video. Esto no es ni de izquierda ni de derecha, esto es del pueblo. Una manifestación de pueblo genuina. Le doy las gracias a los artistas, así como Chucky Town, que se manifiestan pacíficamente. Y pues les digo que a nivel internacional, a pesar de que no soy colombiano, tienen mi servicio para lo que necesiten, me dicen, y yo me encargo de pues anunciarlo por acá. Nada, paz. Y ha sido la economía uno de los factores que más ha sufrido en Colombia. Según el diario La República, la economía colombiana tuvo un desplome del 6,8%. El aspecto donde más se notó fue en el desempleo, que llegó a una cifra de 4,1 millones de colombianos sin trabajo. Todo esto sumado al cierre de más de 500.000 negocios en el último año. Además, de acuerdo a datos de la propia Dirección Nacional de Estadística de Colombia, o más conocida como DANE, se sabe que 2,3 millones de hogares solo ingieren 2 comidas al día y que el 19% de la familia no cuenta con ahorros para sobrellevar a esta situación. Aunque el gobierno nacional ha gastado cerca de 4,1% de su Producto Interno Bruto en la atención de la pandemia, analistas han señalado que esto no ha sido suficiente para evitar el descontento social frente al manejo de la crisis. De hecho, un estudio hecho por el Colegio de México anotó que Colombia era el tercer país que peor había manejado la pandemia en la región, detrás de Estados Unidos y Brasil. Retrasos en las vacunas. La jornada de protesta de este miércoles se realizó en medio de un alarmante aumento de contagios de COVID-19 en el país. De hecho, este 28 de abril se reportaron 19.745 casos, la más alta desde que se declaró aquí la emergencia sanitaria. Hasta el momento, en Colombia se han aplicado cerca de 5 millones de dosis, lo que pone al país por detrás de Chile, Brasil y Uruguay en número de vacunados por habitantes. Sin embargo, los reparos han comenzado a surgir por dos aspectos. Uno, el retraso en el acceso a la segunda dosis en las poblaciones de riesgo. Y dos, el desabastecimiento de vacunas para ampliar la campaña de los otros rangos de edad que quedan pendientes. A esto se suman las críticas de algunos sectores que han señalado una supuesta falta de transparencia en la entrega de datos por parte de los órganos oficiales. Si hubo cambios en las entregas, está bien, pero cuéntenos, ¿nos toca esperar más? No pasa nada, pero queremos transparencia. Sabemos que hay serios problemas de suministro en todo el mundo, pero no ser transparente afecta a la vacunación, le dijo al diario El Espectador Claudia Vaca, química y farmacéutica y directora del Centro Pensamiento, Medicamento e Información y Poder de la U Nacional. Este mismo miércoles, el gobierno colombiano anunció la llegada de 1 millón de dosis desde China y también el anuncio de compra de por lo menos 66 millones de dosis con el laboratorio chino Sinovac para garantizar la vacunación masiva en el país. La idea es que en mayo 8 millones de colombianos hayan recibido al menos la primera dosis, declaró Fernando Ruiz, ministro de Salud de Colombia.
es un mensaje para Colombia. Yo sé que yo soy puertorriqueño, pero si fuera colombiano estaría en contra de la reforma tributaria, menos en estos momentos y menos cuando pues normalmente nuestros gobiernos no saben manejar el dinero, se roban todo y luego el pueblo es el que tiene que pagar con una reforma como esta. Así que pues nada, soy boricua y pues como dicen por ahí, si un pueblo sale a manifestarse en medio de una pandemia es porque su gobierno es más peligroso que un virus.